Hola, mis queridos estudiantes. Les habla su profesor de informática Armando Perdomo. En esta oportunidad vamos a estudiar la historia del computador. Pero antes de comenzar con este increíble tema, vamos a hacer un pequeño repaso de la videoclase anterior. Muy bien, la clase anterior estudiamos los componentes del computador. Básicamente, que son estos cuatro que tenemos aquí. Hagamos un breve repaso. Primero, ¿cuál es el nombre de este aparato electrónico que tenemos aquí? Excelente, es el monitor, por medio del cual se puede observar lo que sucede dentro del computador. Segundo, ¿puedes recordar el nombre de este aparato electrónico que tenemos aquí? Excelente, es el CPU, que significa Unidad Central de Procesamiento. Eso es lo que significa cada una de esas letras. El CPU realmente es un pequeño chip que está dentro del computador o dentro de esta caja. Esta caja por sí sola se llama case, pero como dentro de él está el CPU o el cerebro del computador, es decir, la unidad central de procesamiento, se le suele decir CPU a toda la caja. Bien, como tercer componente tenemos este dispositivo electrónico que posee teclas y letras. ¿Recuerda su nombre? Justamente, se llama teclado porque posee varias teclas. Luego tenemos este último dispositivo que nos permite visualizar esta flechita que yo estoy moviendo aquí en el monitor. Está constituido por el botón 1 y el botón 2, o el botón izquierdo y el botón derecho, además de una ruedita llamada scroll. ¿Recuerdas el nombre de este dispositivo electrónico? Muy bien, es el mouse o ratón. Bien, es importante que sepas todos estos componentes ya que vamos a hacer un estudio de cómo surgió esta computadora, de dónde salió. No es un invento que se creó de un día para otro, tiene millones de años evolucionando y nace como consecuencia de realizar los cálculos. Es decir, la computadora es familia directa de las calculadoras. Por eso vamos a estudiar desde la época en que comenzaron a realizarse los cálculos. Aunque la computadora de hoy en día hace mucho más que cálculos, es importante saber que su origen proviene de ahí. Y la palabra computador significa calcular o es un calculador. Cómputos se refiere a cálculos. De ahí su relación directa con la calculadora. Comencemos entonces nuestro viaje en el tiempo para ver cómo se originó la computadora. En la antigüedad, estamos hablando de hace muchos años atrás, en la época prehistórica, los seres humanos vivían en cuevas y estas cuevas estaban directamente relacionadas o cercanas a la naturaleza. Comían todo lo que encontraban en la naturaleza, es decir, simplemente salían de sus cuevas en búsqueda de aquellos alimentos que los pudieran alimentar o que los pudieran hacer bien. Pueden ser hierbas, verduras, frutas, y cazaban aquellos animales que les podían proveer la carne. Pero tenían un problema. Cuando la nieve caía, no podían conseguir el alimento, ya que los animales que cazaban para la carne se escondían por el frío y las plantas no podían dar su fruto debido al inmenso frío del invierno. Por lo que tenían que recolectar mucha comida antes de que iniciara el invierno, es decir, aprovechar la época de verano para almacenar, para recolectar y almacenar toda la comida que necesitarían en el invierno. Esta comida era guardada en sus cuevas y aquí pasaban todos los meses de invierno hasta que aparecía el verano. Esto lo llevó a tener que sacar cuentas de cuánta comida debían guardar para soportar todos los meses de invierno
y no morir de hambre. Y es aquí donde se originan los primeros cálculos. Se dice que utilizaban símbolos con los cuales podían sumar y restar. Sin embargo, las cuentas cada vez se hacían más grandes y se les hacía muy difícil contar o hacer todos esos cálculos. Lo hacían mediante símbolos, pero a medida que aumentaba la población, esos símbolos o esas cantidades que tenían que sumar y restar eran mucho más grandes, por lo que tenían que idearse nuevos medios, métodos o inventar aparatos para poder realizar los cálculos de una manera más rápida y eficiente. Aquí les dejo con un pequeño cavernícola que les va a explicar cómo hicieron ellos para ir realizando sus cálculos e ir mejorándolos. Hola, ¿cómo están? Soy un cavernícola de la época prehistórica. Nosotros, primero, para poder realizar los cálculos, al igual que los niños, utilizábamos los dedos y así comenzamos a contar. Pero, como solamente tenemos 10 dedos, se nos escapaban las grandes cantidades, por lo que tuvimos que utilizar piedritas. Estas piedras cada una representaban un animal o una fruta que teníamos guardada. Sin embargo, tantas cantidades de piedras guardadas muchas veces se nos dificultaban los cálculos, así que inventamos otro. Empezamos a utilizar las cuerdas y hacíamos un nudo por cada animalito o fruta que teníamos almacenada. Es decir, si teníamos un nudo, era una oveja. Si teníamos 2 nudos, 2 ovejas. Si eran 3 nudos, 3 ovejas y así sucesivamente. Si nos comíamos una, simplemente quitábamos el nudo y ya sabíamos cuánta nos quedaba. También utilizamos la escritura. Escribíamos en las paredes con un carbón. Y ahí podíamos hacer sumas y restas. Pero esto tampoco fue suficiente. Así que se inventaron muchos otros medios para hacer los cálculos. Y ahora a continuación, un chinito muy simpático le va a explicar lo que ellos inventaron. Hola, soy el chino Lin Yu y aquí les explico este aparato que nosotros creamos en China. Mucha gente dice que no sabe dónde se hizo, pero nosotros los chinos decimos que lo inventamos. Este aparatico podía sumar y restar y actualmente todavía se usa en Asia porque se puede realizar cálculos a gran velocidad. A continuación les dejo algunas máquinas automáticas que realizaban cálculos, es decir, calculadoras mecánicas. Los dejo entonces con mi amigo Blaise Pascal. Chao. Saludos. Mi nombre es Blaise Pascal. Soy el creador de la Pascalina, esa hermosa calculadora que ven desde su lado izquierdo. Esta máquina podía sumar y restar. Y aunque parece algo muy sencillo, para esta época en que yo creé este aparato, era como un smartphone de la actualidad. No había ningún otro aparato que pudiera hacer esto de manera tan rápida. Lo hacían de manera manual. Llegó mi turno. Soy Gottfried Leibniz, nacido en Alemania. Mi compatriota o compañero, mejor dicho, porque él nació en Francia. Mi compañero Pascal hizo una gran calculadora allá en Francia. Sin embargo, yo hice una mejor, una calculadora mecánica llamada la máquina de Leibniz. Esta máquina, además de sumar y restar, podía multiplicar y dividir. Una excelente calculadora. Si la de Pascal era un smartphone, no me imagino que sería esta en la época. Ahí te dejo esa, Pascal. Bien, ahora llegó mi turno. Soy Jules Jacques o Jules Jacques. He nacido en Francia y no sé por qué el profesor Armando me ha colocado aquí, ya que yo no he creado ninguna calculadora ni computadora. Lo único que hice fue crear esta máquina que podía hacer telas y a las telas le podían hacer estampados, las figuritas que nosotros quisiéramos a través de estas tarjetas perforadas. Pero bien, aquí estoy dentro de las personas que hacían computadoras. Realmente no lo entiendo. ¿Alguien me podría explicar eso?
Hola, Jacquard. Te lo explico. Yo sé que tú no creaste ninguna calculadora, pero creaste una máquina por la cual tuviste un ingenioso método para poderte comunicar con ella. Podías decirle a la máquina exactamente qué figuras podías estampar o querías estampar para que se hicieran ahí. Es decir, tuviste la primera idea para podernos comunicar con las máquinas e indicarle lo que queríamos hacer. Es por eso que estás en este grupo, ya que aunque no realizaste ninguna calculadora, sino que te dedicaste más a las telas, tu máquina nos dio una idea para poder crear computadoras más avanzadas y poder comunicarnos con ella. Ah, entiendo. Muchas gracias por el reconocimiento, profesor Armando. No tenía idea de eso. Tranquilo, Jacquard. Este reconocimiento lo hago porque te lo mereces. Bien, mi nombre es Charles Babbage y he nacido en Inglaterra. Yo creé esta maquinita que ustedes ven aquí. Se llama máquina diferencial. Esta máquina podía realizar cálculos diferenciales. Estos cálculos de seguro no sabes qué es, pero cuando entres a la universidad y lo conozcas, te darás cuenta de lo importante que ha sido la creación de esta máquina. Muy bien, hasta los momentos hemos estudiado una evolución de las computadoras, desde la prehistoria, la era mecánica, y ahora nos adentramos en lo que son las generaciones. Las generaciones de la computadora se caracterizan por utilizar electricidad, y es decir, más de electricidad, más allá de la electricidad, se utilizaba la electrónica. Y más allá de la electrónica, se utilizaba todo lo que es relacionado a lo digital, es decir, el lenguaje de máquina, que no tiene nada que ver con las máquinas anteriores, sino con el lenguaje electrónico que se utilizaba aquí. El 0 y el 1. 0 significa apagado, 1 significa prendido. Y ese es el alfabeto con el que se pueden crear innumerables palabras para que la computadora nos pueda entender. Comencemos entonces con la primera generación. En 1938 se crean las primeras computadoras con aplicaciones científicas y militares y usaban tubos de vacío. El tubo de vacío es este pequeño bombillito que vemos aquí. Este dispositivo prendía y apagaba o emitía una luz, o cuando llegaba electricidad se podía interpretar el lenguaje de máquina. Cuando prendía significaba 1, cuando apagaba significaba 0, y de esta manera nos poníamos a comunicar con las computadoras para que hicieran cálculos. Luego, en 1959 comienza la segunda generación. Se utiliza para aplicaciones científicas, militares y administrativas, así como para el control de tráfico aéreo. Usaban esta piecita que está aquí, que se llama transistor. Es decir, se sustituyeron los tubos de vacío por los transistores. Y esto hizo que estas computadoras bajaran su tamaño, ya que las de la primera generación eran inmensas y ocupaban prácticamente casi 3/4. Estas computadoras, al utilizar los transistores, también bajaban la temperatura, por lo cual se recalentaban menos y se podían utilizar de manera más eficiente. Luego, en 1964, comienza la tercera generación, en donde se aplica en la industria, la educación y la agricultura, así como también se empezaron a utilizar en los primeros juegos. En estas se sustituían muchos circuitos, muchos transistores por esta piecita que está aquí, el circuito integrado. El circuito integrado es una pieza electrónica que podía hacer las funciones de cientos de transistores. Es decir, si necesitábamos 100 transistores para realizar una función en la computadora, con solamente un circuito integrado nos ahorrábamos de colocarle 100 transistores y hacía las mismas funciones. Esto hizo que las computadoras bajaran su tamaño, aumentaran su velocidad y se comienzan a desarrollar los primeros chips para almacenar y procesar la información. Se da el desarrollo también en esta tercera generación de los sistemas operativos,
como son o como es el conocido MS-2, que posteriormente evolucionó con el Windows. Luego, en la cuarta generación, ya se comienzan a crear en 1971 las primeras computadoras personales. Es utilizado en empresas, en hogares, y permitieron la fabricación de microcomputadoras, pequeñas computadoras que podías llevar a tu hogar. También se desarrolla algo que en la actualidad se mantiene, el microprocesador o chip. Ok, se colocan más circuitos dentro de un chip, es decir, las funciones que hacía un circuito integrado, como el que vimos anteriormente. Ahora, si antes utilizábamos 100 circuitos integrados para poder realizar unas funciones en la computadora, el chip podía hacer las funciones de esos 100 circuitos integrados, lo cual permite que las computadoras nuevamente disminuyan de tamaño, se recalienten menos y sean mucho más rápidas. Por último, tenemos la quinta generación. Comienza a partir de 1983 y se comienza a aplicar también en instituciones y varios campos. Se crea algo que se llama multiprocesador, es decir, un chip o un procesador que podía hacer las funciones de dos o más procesadores. En esta época también se comienza a mejorar lo que es la inteligencia artificial, el lenguaje natural, la robótica y el reconocimiento de voz. Aquí tenemos un chip que es de nuestra época, el Core i7. Significa que el Core i7 podía hacer la función de 7 procesadores de la cuarta generación. Aunque no es de la quinta generación el Core i7, sí viene a relacionarse mucho con lo que son los multiprocesadores. De aquí en adelante se hablan de otras generaciones, la sexta generación, séptima, octava, y todo depende de la apreciación de la persona que esté haciendo la tabla comparativa. Sin embargo, de la quinta generación en adelante se comienza a hablar de inteligencia artificial y multiprocesadores, que es lo que se mantiene hasta el 2020 de nuestra época. Bien, hemos visto entonces cómo se han originado las computadoras, que son descendientes directos de las calculadoras. Es decir, la necesidad de realizar cálculos nos fue llevando a crear aparatos cada vez más rápidos y mejores, hasta lograr este aparato que tenemos aquí, que se llama computador, que como ya les dije al inicio, computador viene de cómputos, y cómputos significa hacer cálculos. Y para que una computadora funcione se deben hacer muchos cálculos internamente para que pueda realizar todas sus actividades. Bien, hasta aquí la historia del computador. Espero que la hayas podido entender y disfrutar. Te invito a que entres al Classroom, revises tu actividad y realices la tarea relacionada con este video. Me despido y nos vemos en una próxima oportunidad.